Bueno, pues aquí de nuevo, otro nuevo capítulo. A ver si hoy ya dejaremos hasta el lunes, que el fin de semana viene de eventos deportivos. Bueno, pues habíamos dejado que ya estamos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, antes habíamos visto que los británicos se están dando cuenta de que han removido un avispero, y ya que se están peleando judíos contra palestinos, musulmanes y cristianos, y las tortas se las están llevando ellos. Entonces, pues eso, llegó el año 39, Segunda Guerra Mundial, y lo más importante es destacar el genocidio, ¿no? el holocausto judío, que claro, que esto provocó pues toda esa miles y miles de emigraciones a Palestina, y aquello ya estaba imbarajable, ¿no? Habíamos visto también lo de que habían reinventado el hebreo, ¿no? Igual que en Rumanía, que tomó un dialecto local con unas bases latinas y van a crear una lengua romance. Con el hebreo van a hacer lo mismo. Bueno, entonces esta revuelta árabe que había estallado, de carácter terrorista, del mundo musulmán y cristiano, y los judíos también, todo en contra de los británicos, pues remueve el avispero. Claro, toda esta revuelta pues eso, es de la llegada masiva de judíos de Europa, ¿no? Huyendo de Hitler, y también venían, sí, sobre todo huyendo de Hitler, ya que Hitler hizo matanzas de judíos en Ucrania, en la antigua Prusia, Polonia, en fin. Los campos de concentración en Alemania y Europa del Este, ¿no? Son asesinados 6 millones de judíos. Y esto hace que se presione a la ONU para que se les conceda un hogar a los judíos. Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, va a ir liberando territorios, convirtiéndolos en nuevos estados, ¿no? Como Jordania en el 46. Y con el argumento de la razón de peso de lo que han hecho los nazis, eleva este problema a la ONU, que decide la creación de dos estados, ¿no? Esto ya fue la solución de la ONU en el 47-48. Uno para la parte palestina judía y otro para la parte palestina musulmana y cristiana, ¿no? Este último, ¿no? Para la musulmana y cristiana son la Franja de Gaza y Cisjordania. El resto para los judíos. Porque claro, ya, si en un principio eran minoría, pero ya con todos los que fueron llegando, pues ya prácticamente se convirtieron en mayoría. Y lo que va a ocurrir al retirarse los británicos el 15 de mayo del 47, un día después de que Israel declare su independencia, pues Israel declara su independencia en la parte que le ha dado la ONU, pero la parte que pertenece o que iba a ser Palestina, o sea, la Franja de Gaza, es anexionada por Egipto, y Cisjordania fue anexionada por Jordania. Los países vecinos, Egipto y Jordania, que se habían también creado recientemente, aunque bueno, también tenían historias milenarias, pero como Estado se habían creado también con la descomposición del Imperio Otomano. Pues entonces
Egipto y Jordania, partidarios de crear ese Estado palestino, lo cierto es que antepusieron sus intereses particulares para aumentar sus territorios a los intereses palestinos. Más o menos sería como que en principio se asocian o les prometen a los palestinos que les van a ayudar para que se queden con sus tierras e incluso van a coger también la de los judíos, pero lo cierto es que cada uno se queda con lo suyo, o sea, que llegan a lo que es y o sea, meterse en Israel no se mete. Egipto coge la franja de Gaza y Jordania avanza con los tanques, toma Cisjordania y llega hasta la explanada de las mezquitas, hasta Jerusalén este, y ahí ya se para. Por tanto, va a estallar la guerra del 47-48, en la que Israel no solo consigue mantener lo que le dan la ONU, sino que va a aumentar con conquistas militares. En ese momento el ejército más fuerte de la zona es la Legión Árabe, del rey Abdalá de Jordania, y que hace grandes proclamas de que va a echar a los judíos al mar, pero es solo propagandístico, ya que le ha prometido a los judíos que no. Pero como ya digo, avanza hasta Jerusalén este, apoderándose de Cisjordania y llegando a la explanada de las mezquitas, y allí se detiene. Por tanto, esto significa que no estaba en sus intereses destruir Israel, o que era una quimera, era todo, como digo, propagandístico. Entonces la Liga Árabe entra también en guerra, Egipto, Irak, Jordania, Siria, Yemen, pero son meras proclamas públicas. Esto es, o sea, esta es la respuesta de que yo me hacía, ¿no? Como esta Liga Árabe de tantos países no consiguen vencer a uno único recién nacido y prácticamente desorganizado. Pues apenas aportan tropas. Como ya digo, es todo propaganda. Solo algunos voluntarios radicales e integristas que incluso le estaban estorbando en sus propios países, y grupos que les convenía quitárselo del medio para que no siguieran haciendo la puñeta en su propio país. O sea, por lo tanto, no hay una intención clara de acabar con Israel, y ya de paso se quedan con los territorios palestinos, ¿no? O sea, Gaza, como digo, se la queda a Egipto, y Cisjordania, Jordania. Y todo esto en el 48. Aquí ya se producen los primeros refugiados, los árabes, tanto musulmanes o cristianos, que habían quedado en el lado israelí, tienen que irse al lado árabe, y viceversa. Lo llamativo es que los israelíes, que se ven obligados a abandonar sus propiedades en Cisjordania o Gaza, van a ser totalmente asumidos e integrados sin problema en el resto del territorio de Israel. Sin embargo, los miles de palestinos obligados a ir a Gaza o a Cisjordania, o a Líbano, o a Siria, o a Jordania, no se van a integrar, los van a tener en campos de refugiados hasta hoy, 70 años. Se van a convertir siempre en moneda de cambio de negociaciones. En vez de resolver el problema, lo enquistaron. Y también en ese año 48 también hay millones de desplazamientos, ¿no? Como poniendo un ejemplo, ¿no? O sea, en el 48, pues recientemente acaba la Segunda Guerra Mundial y que se está reorganizando la Alemania, que estaba dividida en 4 a los aliados, y la estaban formándola, digamos.
pues hay millones de desplazamientos de alemanes, ¿no? De la antigua Prusia, lo que es hoy Polonia, de la actual Polonia, o también del actual Kaliningrado, un trocito de Rusia que pertenecía a la antigua Prusia. Y esto en Europa fue tristemente común en Hungría, República Checa, Alsacia y Lorena, que cuando, por ejemplo, cuando Hitler la ocupa, Alsacia y Lorena, como ya vimos en su momento en la Primera Guerra Mundial, se las queda Francia, porque la había perdido en la guerra franco-prusiana, las vuelve, y en la segunda la recupera Hitler, lleva allí alemanes, pero al final de la segunda la vuelve a recuperar a Francia y la vuelve a francesar. Expulsa a los alemanes y mete franceses. Es triste que 70 años después sigan existiendo los campos de refugiados tanto en Belén como en Jericó. Tienen casas y calles, pero no son ciudades, carecen de muchos servicios esenciales y los siguen manteniendo. Nadie imaginaría hoy en día, es impensable, que 7 millones de alemanes estuvieran en campos de refugiados, ¿no? Esperando integrarse a la otra Alemania. O por ejemplo, Fiume, una ciudad que es la actual Rijeka de Croacia, fue vaciada de italianos de la guerra, los cuales se integraron en Italia. Todavía quedan algunos pocos llamados fiumanes, pero nadie imagina a los italianos en campamentos esperando en la frontera a reconquistar Rijeka de Croacia. Bueno, sí, lo único que hay son los saharauis que están en Tinduf de Argelia, muy cerca de la frontera del Sáhara. Son los únicos junto con los palestinos. Bueno, los fiumaniers, ¿no? Como digo, de Fiume, que ahora es actual Rijeka, nacido en una ciudad de aspecto italiano, pero que se habla croata. Bueno, la guerra del 48, por tanto, la gana Israel y consigue consolidarse como Estado, ya que si no hubiese desaparecido Israel, ¿no? Tras algunos años de medio tranquilo, el mundo árabe se vuelve a rearmar moralmente con Nasser, un líder egipcio, presidente egipcio, que llega en 1952 al poder. Entonces va a increpar nuevamente su arenga a Israel, porque ya todos van a hacer lo mismo, ¿no? Como veremos hasta Saddam Hussein. Entonces, que se asocia con Inglaterra y Francia en un momento también porque querían nacionalizar el canal de Suez. Bueno, se asocia a Israel con Inglaterra y Francia en contra de Egipto, de Nasser, porque Nasser quería y consiguió nacionalizar el canal de Suez, esto en el 56, y ahí todavía se hizo más líder, y bueno, y ahí Inglaterra y Francia fracasan con Israel en contra de Egipto. Bueno, y Francia, pero esto en el 56. También Nasser va a ayudar o va a hacer posible para que se produzca a apoyar el nacimiento de la OLP, en la cual estaba Fatah, el partido de Yasser Arafat. Y bueno, y ante todas estas amenazas, y ya prácticamente nos vamos a meter en el 60 y algo, Israel toma la iniciativa de atacar en la guerra de los 6 días, puesto que estaba viendo cómo se estaban rearmando todos y prácticamente, y entonces él ataca por sorpresa, esto ya en el 67, consigue Gaza, ¿no? Se la quita a Egipto y llega, incluso consigue el Sinaí, o sea, llega hasta prácticamente el canal de Suez.
A los jordanos le quita Cisjordania y a Siria los altos del Golán. Nasser hace un intento de crear un macroestado árabe, prácticamente desde Marruecos al Golfo Pérsico, incluso se apunta a la Libia de Gaddafi, pero esto es un rotundo fracaso, ya que todos querían mandar. Pensaban que esta vez sí le iban a ganar, no como 20 años antes, en el 48, y esta vez en el 67, pero también le infringe, es una gran derrota Israel. Por eso, porque esta gente no se organizan ni se fían unos de otros, de sus aliados. Sin embargo, Israel, aparte de estar mejor organizado y apoyado también por Estados Unidos, pues... Bueno, en Israel, luego claro, aquí ya es cuando en los otros capítulos dije que esto ya también lo van a internacionalizar dentro de la Guerra Fría, y efectivamente Israel, Estados Unidos apoya a Israel, y lo que es Siria, Jordania, en fin, los países árabes no, Siria, pues claro, Arabia Saudita, por ejemplo, también Estados Unidos, pero ya aquí lo que es Siria, Jordania y Egipto van a ser apoyados por la URSS. Bueno, Israel quería atacar, tiene que tomar la iniciativa antes de que sea demasiado tarde. En el mundo árabe se hacen grandes amenazas brutales y después les cuesta mucho tomar la iniciativa porque no se fían de sus propios aliados. Bueno, lo dejo aquí, que ya he llegado al minuto 17. Pues ya está, habrá otro lunes, 1, 2, 3. Y el martes haremos un pequeño resumen, muy pequeño. Pues ya está. Hasta el lunes, si Dios quiere.